Algunos bailan en pareja, otros con alguien ocasional, pero hay otros más que hacen y dicen lo que no deben. Ellas los denuncian. ¡Milongueros al acecho! Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero que reflexionemos acerca de cierto comportamiento que mantienen algunos milongueros, si así podemos llamarles. Posiblemente sea un tema controversial, algo polémico, pero la verdad es que parece increíble que ya avanzada la segunda década del siglo XXI se sigan repitiendo ciertas formas de comportarse en la milonga que me parece debieran revisarse. Y me estoy refiriendo en particular a determinado tipo de milongueros, si así podemos decirle, porque en realidad un verdadero milonguero, al menos los viejos buenos milongueros que yo conocí, jamás ofenderían a la mujer. Imagínate que en los años 40, por ejemplo, si alguno deseaba bailar con la mujer de otro hombre, por ejemplo, de pronto él hacía como que ella era invisible y se terminaba el asunto. Y bueno, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Más aún, ni siquiera se miraba a la bailarina que estuviera en pareja, no solo por un respeto a la pareja misma y de algún modo a la mujer, digamos, sino que no se la miraba para no tener que llevarse como souvenir del baile un puño de otro tatuado en la cara. De hecho, recuerdo que aquellos que solían ir a bailar en los 40 me contaban que un código que regía en las milongas más tradicionales consistía en no invitar a bailar 2 veces seguidas a la misma bailarina para que no se creyera que tenía alguna relación sentimental con ese milonguero, ni tampoco invitaban a bailar a las amigas que compartían la mesa para que no se pensara que se despreciaba el baile de la primera. Ahora, si te parece que estos códigos deberían reaparecer o está bien que se hayan extinguido, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Pero de lo que te quiero hablar hoy es del milonguero que está al acecho, ese que parece que va a la milonga para bailar, pero que en realidad usa la milonga como pretexto para otros fines. Quiero decir, ese milonguero que anda por los salones de baile más caliente que aceituna de empanada y que en vez de bailar y honrar el tango, termina arruinándole la noche a la mujer. Porque, reconozcámoslo y digámoslo con todas las letras, hay quienes pueden ir a bailar, enamorarse, no enamorarse pero establecer alguna relación amorosa y fugaz, y esos otros que se desubican como piojo en la calva. Por eso, hoy quiero hacerme eco de algo que me transmitieron muchas mujeres en distintos momentos que no deja de ser un tema preocupante. Quiero hablarte de esos comportamientos que no sé bien cómo calificarlos, si violentos, machistas, lascivos, acosadores o provocadores, no sé, pero que te lo comparto en estas 3 situaciones para que lo puedas ver, le envíes esta información a quienes te parezca que pueden necesitarla y me ayudes a reflexionar al respecto. Dicho esto, comencemos ya. Situación 1. Palabras de más. Algo que suele ocurrirle a algunos milongueros es pensar que no hay mejor mujer, mejor milonguera que la mujer del otro. Y más todavía si esa mujer es joven, simpática y conectada con quien abraza. Parecería que algunos quisieran disfrutar de esa misma posibilidad. Quiero decir, no de la posibilidad de invitar a alguien que reúna esas condiciones, sino de disfrutar de la posibilidad de tener en los brazos a esa mujer. Y ocurre entonces que mientras bailan, en vez de conectarse con quien invitaron a la pista, van mirando a la joven, la van siguiendo, deseándola como sabueso en horario de trabajo, a ver si consiguen en algún momento tener la chance de que se fijen ellos. Pueden pasar 1, 2 tangos hasta que por fin consiguen hacer contacto entre tango y tango. Y ahí empieza el problema, porque entonces el milonguero deseoso saluda al otro milonguero
disimulando la caída de la baba que se le desliza por la comisura de los labios, y le dice: «Che, Carlitos, te fuiste al cielo que estás bailando con un ángel, ¡qué bombonazo!». Tras lo cual, la joven sonríe, vaya a saberse si por la creatividad del baboso o la audacia, y a lo sumo le devuelve un «gracias, señor». Pero la cosa va cambiando de tono cuando el hombre continúa: «Yo te veo bailar, piba, y sos un fierro. Si yo tuviera la dicha de bailar con vos, sería Gardel. Preciosa, bien milonguera y simpática. ¿Qué le viste a este gil?». Y mientras el supuesto Carlitos hace un esfuerzo por no estamparle 4 dedos en la mejilla al piropeador, la mujer que ese baboso invitó a bailar se queda mirando el piso y sintiéndose menospreciada. Ahora, digo yo, ¿qué querés conseguir, pedazo de desubicado? ¿Vos te creés que diciendo eso ella se va a fijar en vos como para tener algún romance? ¿Pensás que va a decir: «Uy, sí, ya mismo dejo de bailar con este gil para bailar con vos, que sos tan inteligente»? Y además, ¿vos pensaste en cómo se siente la mujer con la que luego seguís bailando hasta terminar la tanda? Si me permitís una sugerencia, durante la tanda, incluido el entre tango y tango, conectate con la persona que invitaste a bailar, sé respetuoso con ella y con el entorno. Y si existiera la posibilidad de que en algún momento puedas estar con una mujer como aquella que piropeaste, te aseguro que será porque vio en vos a un hombre y no a un desconsiderado. Situación 2. Boca a boca. Si hay algo que a ningún milonguero debe gustarle, es que la bailarina que invitó a bailar sea torpe o no sepa bailar. Y más molesto quizás sería que por ahí esa bailarina sepa bailar, pero mientras baila le cuente al oído: «Ahora llévame a un 8 cortado, ahora haceme hacer un 8 atrás, ahora girame para la izquierda». Digo, estoy seguro que a todo milonguero le disgustaría escuchar todo eso mientras baila, porque sentiría que ella no está conectada con él ni valora su modo de bailar. Bueno, del mismo modo, hay algo que a toda milonguera les disgusta tanto o más que un milonguero no la sepa guiar en la pista. Y se trata de aquel milonguero que a través de diversos movimientos busca acercar su boca a la boca de ella, como si todo fuera de casualidad. De pronto viene un giro, una salida americana, y allí está la boca de él casi rozándole la comisura de los labios a ella. Y no una vez, sino que insiste e insiste a ver si en algún momento logra tocarle los labios. Parecería como que ese milonguero cree que así ella podrá enamorarse de él. O él quiere comprobar si el pantalón se le estira un poco. Un poquito. Y peor aún, si la acción viene acompañada de perfume excesivo y palabras al oído como: con tanto calor calentás hasta las piedras, mamita. Así que, amigo milonguero, si este fuera tu caso, sería más conveniente que seas prudente. Quizás ni siquiera sepas si la mujer está en pareja, y aunque si lo estuviera, sé respetuoso y compartí. Evita acercar tu boca a la de la mujer cuando bailes. Te aseguro que si ella quisiera algo con vos, sabrá darte señales para que puedas avanzar. Situación 3. Café frío. Yo entiendo que cada situación que describo podría quedar en el orden de lo privado, pero también me parece que nos debemos una conversación sobre este tipo de comportamientos. A veces, en muchos casos, como alguna vez dijo una milonguera, si la mina está buena, se banca lo que sea. Y lo que quiero decir es que si bien ellas, las mujeres, no son flores de cristal que se van a quebrar porque escuchen o vivan situaciones desagradables, el tema es que justamente no tienen por qué pasar situaciones desagradables cuando simplemente fueron a la milonga para bailar. Pero el problema se profundiza cuando aparecen aquellos milongueros que luego de bailar le proponen a la mujer ir a tomar un café mientras la acompañan a la mesa. Insisto, todo puede quedar en el ámbito de lo privado, pero te cuento esto
porque para algunas mujeres esta situación es tremendamente molesta y angustiante, como si no se hubiese valorado su baile, sino que se buscó, se usó el baile de ellas para llegar a otra instancia. Y creo que en algún punto esto lastima al tango, porque ante las negativas de ellas, esos hombres se ponen insistentes como si no entendieran que un no es no, a tal punto que algunas mujeres terminan por desistir de bailar con ellos, de tan incómodas que se sienten, o dejan de asistir a la milonga. Por eso, amigo milonguero, cuando escuches que ella no quiere actuar conforme lo que le pedís, concluí la situación amigablemente. No vuelvas a tocar el tema y deja que las cosas fluyan si deben fluir. Seguro que si para vos ella es valiosa, querrá seguir bailando y para ella será mayor placer saber que está con un hombre que supo respetarla. Aquí te describí 3 situaciones que a veces tienen como protagonistas a hombres maduros y en algunos casos a jóvenes, aunque me animaría a decir que la juventud comienza a comportarse de otro modo. Si te parece que es así o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, deberíamos pensar que cada milonguero debiera ser ejemplo para otro milonguero, no solo para mantener un espíritu de milonga más armónico, sino para que las nuevas generaciones se eduquen con ese modelo y podamos convivir en un ambiente lleno de respeto y alegría con un baile sano y amigable. Quizás en algún momento podamos tener más claridad para ver estas cosas y corregirlas. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.